Ahora sí. Muy buenos días a todas. Como siempre, las que están aquí en vivo y las que me avisaron que van a ver la grabación. Muy buenos días a todos, a todas. Espero que estén bien junto con la familia. Y también doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, de verdad. Ha sido tan hermoso compartir este curso con ustedes. Y ya estamos en la cuarta lección. Estamos en la mitad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, amigas, ya hemos visto cómo Dios rescató su pueblo de Egipto. También hemos visto cómo Dios dio su palabra, su ley a ellos en Monte Sinaí. Y hoy día vamos a ver cómo Dios cumplió su promesa de darles la tierra prometida. Entonces, hoy día vamos a Josué 6. Josué 6. Ay, perdón, estoy muy enferma, entonces perdón que estoy toseando y todo. Bueno, amigas, empezamos como siempre en oración. Oremos. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en mi vida, en la vida de las hermanas que están aquí y en la vida de nuestras familias. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe al único y verdadero Dios. Amén. Amén. Como siempre, amigas, estamos en la Biblia, entonces les invito a abrir sus Biblias a Josué 6. Vamos a ver la caída de Jericó hoy día. Entonces, primero, como siempre, vamos a empezar con el captar. Me encantaría escuchar de ustedes si han podido formar un captar para esta lección. Tenemos algunos ejemplos. Podemos hacer un captar de una pregunta, una de un dicho o costumbre, o de una última noticia. Entonces, les invito a compartir. Veo la mano de Rocío. Adelante, amiga. Bueno, profe, yo pues iniciaría preguntando si conocen algunos muros o algunos impedimentos que hacen que no haya, digamos, em, conexión con otros países. O hablaría también del muro de Berlín que cayó hace unos años para poder conectarlas a Alemania del Norte y Alemania del Sur. Y últimamente, pues el muro que fue levantado en Estados Unidos para que no entren los Sí. emigrantes. Y también, pues hay muchos muros muy históricos, muy nombrados, como el de Cisjordania, bueno, en Japón, y son los muros que nos dividen para poder conectarnos con otras personas, pero pues usaría ese medio para poder entrar a la historia de Josué, que fue ya pues otro tipo o sea, otro concepto de lo que fue esa caída de ese muro, ¿no? Así es, así es. Y es una conexión tan, bueno, impactable, porque si hablas de un muro que está en su país, o un muro cerca, o un muro bien conocida, ya tiene la atención, ¿cierto? Van a entender aún más, van a hacer una conexión aún más a la historia. Gracias, Rocío. Bueno, ¿Alguien más tiene un tipo de captar? Narcisa, adelante. Sí, amada, yo pues como siempre empezaría más con una pregunta Ujú, o una pregunta retórica, ujú. como por ejemplo yo diría, ¿sabe usted cuál es la fuerza de los débiles? ¿La qué? Perdón, no escuché. ¿Sabe usted cuál es la fuerza de los débiles? La fuerza de los débiles. Sí, Dime. porque claro, porque ahí nosotros vemos que el pueblo tenía un reto, ¿no? ¿Verdad? Tenía que seguir las directrices que le dio Dios a través de sus líderes. Y ellos, pues, si no lo hacían, pues estaban no en desobediencia, sino falta de fe. Entonces también podría yo empezar, ¿cómo respondes tú cuando afrontas un reto? Así es. Entonces siempre con una pregunta, porque cuando hay preguntas retóricas, ellos simplemente se quedan pensando en eso
¿Sí ve? No con la idea de que la contesten, sino que ellos comiencen a examinarla dentro de ellos. Así es. Entonces, ¿cómo afrontarías tú un reto que Dios te ponga en tu vida? Así es. Podría también ser otra, podría ser Mm. una que yo pues usé hace muchísimo tiempo y es la frase que yo uso en el ministerio, Ya. que yo le digo, no tengas miedo, avanza. Amén. Entonces, no tengas miedo, avanza, porque nosotros el miedo es que nos paraliza. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y creemos en esa palabra, pues vamos a poder cumplir muchas metas. Así es. Eso es amada linda. Así es. Ay, qué lindo. También me hace pensar en la pregunta de, bueno, podemos hablar de los muros que tenemos en físicas que tenemos en los países, pero también podemos hablar de tipos de muros de murallas que tenemos en la vida, ¿cierto? Obstáculos, retos, ¿cierto? Claro, por eso es que le hablé desde el reto, porque mire, Sí, sí, ¿verdad? Hay muchas murallas como la que habla el video del Cusco, ¿no? sí, ¿Verdad? sí, Pero no hay murallas que no se ven en la vida porque son mentales, emocionales, mental, espirituales. espiritual. Ujú. Exacto, que por más que nos ayudan y dicen, mira, haz esto, haz el otro, pero lamentablemente esa muralla es más fuerte que la física. Entonces, allá es que tenemos que ir a vencer muchas murallas que tenemos en la vida. Por eso yo siempre cuando me toca hablar de este tema o temas parecidos, yo siempre empiezo con una pregunta para que ellos puedan ser receptores fáciles y puedan trabajar ellos mismos con Ujú, ese tema. La muralla espiritual, la muralla mental, emocional. Mire, ujú. una muralla que no deja avanzar. Cuando pasamos ejemplos de, ¿qué le hablo? Traumas en la niñez, traumas en un hogar, traumas de violencia, muchas cosas, y eso no nos deja avanzar porque tenemos tanto dolor guardado, tanto pesar, que muchas veces decimos, ¿para qué voy a avanzar si Así, todo me sale mal? Entonces, yo hablaría de eso, ¿no? ¿Verdad? Pero yo lo haría con mucho respeto para introducir el tema. claro, Eso es nada. gracias. Gracias. Gracias, Narcisa. Rocío, adelante, amiga. Profe, aquí en Colombia hay un sistema entre las pandillas que se llama las líneas invisibles. Ujú. Entonces no pueden entrar a ciertos barrios sin pedir permiso a esos barrios. Entonces también podría ser una pregunta, ¿no? ¿Conoces las líneas invisibles? También. Y también pues de lo que refiere nuestra compañera, que son líneas emocionales que no se ven y Así, son muros que son difíciles de derribar porque hay circunstancias del pasado, ¿no? Que no dejan que las personas surjan. Entonces podría ser también poner como ejemplo esas líneas invisibles que hay no solamente acá en Colombia, sino en diferentes países los usan más que todo las pandillas. así es, así es. Y qué buen ejemplo de cómo podemos utilizar las noticias para hacer un captar. Muy bien, Rocío. Sí, amigas, espero que ustedes estén mirando como un captar sirve no solamente para captar la atención, pero nos ayuda mucho a hacer que la historia de la Biblia llegue a su corazón, a su vida personal, ¿cierto? No estamos aprendiendo una historia solo para aprender una historia. No, esta historia es real y tiene aplicación para nosotros. Entonces, al captar es tan importante de verdad para que la gente puede no solo escuchar la palabra, pero ver cómo la palabra conecta a ellos mismos, cómo la palabra es viva, es eficaz para ellos también. Muchas gracias. Estoy muy contenta que cada uno de sus hambres pues les queda grabado porque son buenísimas y estoy segura que otras que están escuchando la grabación en este curso o otros que no escuchan las grabaciones nomás para aprender mucho de ustedes. Gracias por la confianza en compartir, queridas. Bueno, vamos adelante entonces a la historia. Empezamos con el método de la 4C, como siempre, ¿cierto? A mí me gustó mucho los captares que encontramos en el video también de ustedes.
También me gustó en el video captar, era una pregunta de viajes. ¿Cómo sentimos en viajes largos? ¿O cómo sentimos en viajes en otros países? Bueno, sin un guía, sentimos un poco, tenemos miedo, ¿cierto? No sabemos qué hacemos. Un guía nos ayuda, nos da una confianza. Y es un tipo de captar para hablar de cómo Dios mismo estaba guiando su pueblo en la tierra prometida. Bueno, amigas, un otro tipo de captar que quiero compartir con ustedes es un captar que es una canción o un poema, ¿cierto? Un captar más de arte. Y canciones sirven mucho porque toca las emociones de los niños y también de los adultos. Y las canciones quedan grabado en la mente para que de verdad puedan recordar la historia, especialmente los niños. Aprenden muchos niños por las canciones. Bueno, adultos también. Entonces, ahorita voy a tocar un poquito de una canción de la caída de Jericó y espero que ustedes van a notar por la letra que está bien basado en la escritura y puede utilizar esta canción como una forma de enseñar la historia. Entonces, voy a tocarlo y espero que puedan escuchar. Si no se puede escuchar la canción, por favor me avisa, ¿ok? Ya, intentamos. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó. Allá sacerdotes, trompetas deben tocar. El día del juicio ha venido a la gente de Jericó. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó. Y Rahab fue salvada, sus pecados Dios perdonó. Con fe en Dios escondió a los dos espías en Jericó. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó. Somos los escogidos, el nuevo Israel. Hay gente con Dios y contra él, como Israel y Jericó. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó. Bueno, amigas, espero que notaron las letras, que es lo más importante, ¿cierto? La letra. Y ahí habló de cómo Josué batalló la batalla, pero ¿quién dio la victoria? Dios, ¿cierto? Por Dios los muros se cayó. También habló de Abraham, también habló de nosotros, como nosotros somos el pueblo de Israel. Entonces, por esta canción con niños o con adolescentes, hay un montón de verdad en esta canción que pueden abordar por las letras, ¿cierto? Y bueno, no sé, yo como niña recuerdo bien, mi mamá cantó esta canción a nosotros y también hizo un juego con nosotros como bebés. Me tenía en brazo y ella, bueno, ella cantó en inglés. Entonces ella dijo, Joshua fought the battle of Jericho. Y conmigo en brazo. Y luego cuando cayó la muralla, bueno, ella se hizo que yo como bebé cayó también, claro, en sus brazos, ¿cierto? Entonces era un ejemplo desde la niñez
que mi mamá estaba enseñándome que Dios es lo que batalla todo lo que tenemos en la vida. Dios está a nuestro lado. Entonces, otro tipo de captar, canción, poema, ¿cierto? Pero lo más importante es que buscamos canciones, poemas con letras cristocéntricas, con letras que se enfoquen en Dios y no en nosotros. Porque hay muchas canciones hermosas hoy en día, pero que se enfoquen en lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos haciendo nosotros en la vida. Y el enfoque no está en lo que Dios hace por nosotros. Entonces, con mucho cuidado, buscamos canciones cristocéntricas para compartir. Bueno, amigas, vamos adelante. Ahorita voy a pedir una ayudante porque mi voz está tan mala hoy día. Me encantaría pedir una voluntaria que puede contar la historia de Jericó, pero en sus propias palabras. ¿Hay una voluntaria, amigas, que puede contar la historia, hacer un resumen de la historia, por favor? Con confianza, amigas. Narcisa, ¿deseas intentar? Bueno, lo hago porque para que su voz no se maltrate más. Gracias, querida. Solamente por eso lo hago. Y lo voy a hacer con pocas palabras y me voy a ir a la Biblia, ¿no? En vez de contar, voy a ir un extracto de la palabra, una esencia, Ya, para que así usted pues pueda usar menos su vocecita, ¿ok? Y ya gracias. porque la queremos bien, bien para la próxima clase, en el nombre de Dios. Amén. Eh, Jericó estaba completamente cerrada, muy cerrada. Ellos tenían miedo a los hijos de Israel. O sea que nadie entraba ni nadie salía. Pero Dios, como le dicen Jehová, Yahvé, le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearás, por tanto, la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto tendrás que hacer por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día darás 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas cuando el cuerno de carnero dé un toque muy prolongado, o sea, muy fuerte. Tan pronto ustedes oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo tendrán que gritar con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la saltarán, ustedes la tomarán, entrarán y cada uno siempre irá hacia adelante. Hasta ahí estaría un poquito la historia, comienzo y al final, ¿no? ¿Verdad? Amén. Gracias. Gracias. Aquí tenemos, gracias, Narcisa. Dios dando a Josué lo que necesiten hacer, ¿cierto? Ya tenían la victoria, pero Dios estaba invitándoles a ser fieles a Él, a seguir sus instrucciones, que era un poco raro, ¿cierto? Caminar alrededor de la ciudad 7 veces, con el arco y también los sacerdotes, pero lo hicieron bien. Y sabemos por la historia que cuando gritaron, sí, se cayó la muralla de Jericó. Sí. Y también podemos ver al final la historia de Rahab, ¿cierto? Rahab era una prostituta que antes ella mostró su fe en Dios y guardó los espías que han enviado al pueblo de Israel para investigar la ciudad. Rahab los escondió y los salvó. Y por eso hicieron una promesa a ella, que van a salvarla a ella y su familia. Entonces, también acá podemos ver Josué
y también Israel salvando a ella, su familia, todas sus pertenencias fueron salvados por la fe que ella tenía, mostró en Dios. Y ahí está la historia de Jericó. Gracias, Narcisa. Gracias a todos por escuchar. Vamos a investigar más los detalles de la historia. Estamos en la parte de considerar. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? Les invito a abrir sus micrófonos o escribir en el chat o tener la mano arriba si desean contestar. ¿Quiénes son los personajes principales? Con confianza, amigas. Puede compartir una nomás también. Teresa, adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, los personajes que yo veo, está Josué, están los sacerdotes, también están el pueblo, ¿no? ¿Qué más está, señor? Bueno, eso es lo que mayormente sobresalen, ¿no? Sí, perfecto, Josué. Los sacerdotes, el pueblo. Amén. Y creo que hay dos más principales. Bessie, gracias. Josué, los sacerdotes, Rahab. Bessie agregó Rahab a la lista. Muy bien. Y no podemos olvidar de Dios, ¿cierto? Dios también está en la historia. Muy bien. Ok, vamos a... Ay, perdón. Amigas, también recordamos que Josué es el siguiente líder de Israel. Josué también nació en Egipto, nació bajo la esclavitud. Él era como el mano a la derecha de Moisés. 40 años los israelitas estaban en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés y Josué. Ahorita Moisés falleció y Josué es el líder del pueblo. Entonces, cuando entra en la tierra prometida, es bajo el liderazgo, bueno, primero de Dios, pero también de Josué. Vamos adelante a pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Hay muchos. ¿Cuáles son los objetos que encontramos en Josué 6? No te preocupes, Bessie, está bien. Dios siempre está. Entonces, a veces olvidamos a nombrarle como persona porque siempre está allá, ¿cierto? No te preocupes. Los objetos, queridas, ¿qué podemos encontrar en la historia? Shirley, ¿deseas compartir? No tienes tu micrófono abierto, amiga. Hay que abrirlo. Ay, perdón, amiga, veo su boca hablando, pero no te escucho. Ya, mientras esperamos a Shirley, Aisha, adelante. Amén, profesora. Los muros de Jericó, las bocinas de cuerno de carnero, el arca del pacto, las armas, los utensilios de oro y plata, bronce, hierro. Eh, yo puse los gritos y la vocería, los filos de las espadas y el campamento de Israel y, y el fuego. Perfecto, Aisha, perfecto. Y también, claro, la muralla es como el objeto principal, ¿cierto? Pero también las bocinas, el arca. No hemos hablado de mandato también de que los israelitas cuando entraron a la ciudad no pudieron sacar la plata, el oro, nada de la ciudad. Todo era para Dios. También bien importante. Shirley, ya lograste tener su micrófono abierta. ¿Quieres agregar algo, hermana? Bueno, también el oro, que fue el principal que no dejaran. Exacto, ¿Ah? exacto. Muy bien, Todo Shirley. Gracias, querida. Vamos adelante. ¿Dónde ocurrió la historia? Bueno, estamos en Jericó,
¿cierto? Bien. En la ciudad de Jericó. Voy a mostrarles un mapa. Aquí en el mapa pueden ver a la derecha a Mar Muerte, ¿cierto? A Mar Muerte es el cuerpo de agua bien grande a la derecha. También hacia el norte va el río Jordán. Y pueden ver una flechita allá que muestra a los israelitos que están pasando por el río Jordán y están entrando a la tierra prometida, que está toda esta tierra que está al oeste del Mar Muerto. Y allá pueden ver dos ciudades, Jericó y Gilgal. Entonces, ahorita pueden ver cómo están recién entrando la tierra prometida y entrando a la ciudad más grande en este sector, que es Jericó. Jericó. Muy bien. Amigas, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Sabemos cuándo ocurrió? Hace 40 años, ¿no fue? Exacto, perfecto, Shirley. 40 años después del Éxodo, ¿cierto? Porque Sí. sabemos por otra parte del contexto que estaban en el desierto 40 años al pueblo de Israel. También podemos decir que ocurrió después de la muerte de Moisés, ¿cierto? Muy bien. Tengo una imagen que a mí me gusta mucho, queridas, que muestra más o menos los tiempos. Si miramos abajo, empezamos desde el abajo. Dice nacimiento de Moisés, 1526 años antes de Cristo. Nació Moisés. Subimos un poquito más arriba, al nacimiento de Josué, también en Egipto. Vamos más arriba, el éxodo de Egipto, ¿cierto? Salieron. Y luego 40 años de vagar por el desierto. Y ahorita estamos en la parte gris. Los eventos de Josué se llama. Y la muerte de Moisés y el comienzo de la conquista. Entonces aquí podemos ver que estamos más o menos 1000 años, 1400 años antes del nacimiento de Cristo, más o menos. Muy bien, amigas, vamos adelante. El problema. ¿Qué es el problema que encontramos en esta historia? El problema es como la incredulidad de ellos, que ellos no creían en Jesús, estaban siempre con la duda que el Señor era el que iba a hacer ¿ves? Ya. Pienso yo, profe, Gracias, que Shirley. ellos eran incrédulos. Yo creo que sí o sí, la gente de Israel sí tenía momentos de incredulidad. Sí o sí. Por eso tenían que estar en el desierto 40 años, ¿cierto? Porque pasaron muchos momentos sin creer, sin la confianza en Dios. O sin, con las quejas, podemos decir también. Pero en esta historia, si enfocamos solamente en Josué 6, creo que allí, gracias a Dios, está mostrando un fe increíble, porque escucharon. Josué dijo, ya, hay que caminar por esta ciudad 7 veces. ¿Qué? Qué raro, ¿cierto? Pero lo hicieron. Estaban siguiendo. Entonces, en este momento, en Josué 6, creo que está mostrando la fe y la obediencia en este momento. Aisha, gracias por la mano. Adelante. Sí, profesora, yo creo que son los muros de Jericó, profesora, porque esos muros dicen y que eran fortificados y poderle entrar a esos muros y derrumbarlos era humanamente imposible, pero como para Dios no hay nada imposible, Así le es. damos la gloria a Dios, amén. Amén, Aisha, así es. La ciudad de Jericó estaba bien cerrada. Increíble la muralla. ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo van a conquistar la ciudad? Eso es el problema, ¿cierto? Por sus fuerzas personales, ya no es posible. ¿Cómo van a lograrlo? Entonces, sí, eso sí es el problema. ¿Y se soluciona el problema? Claro que sí. ¿Cierto? Dios prometió que pudieron conquistar la ciudad de Jericó. Entonces, por la mano de Dios nomás, conquistaron a Jericó. Sí, soluciona el problema. Muy bien, amigos.
Entonces, ¿qué significa la historia de Jericó para nosotros? Sabemos que el punto principal es que Dios le dio la victoria sobre la ciudad poderosa de Jericó. Era Dios que dio la victoria. Y Dios está siguiendo con su promesa de darles la tierra prometida. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Empezamos con la pregunta de pecado. ¿Qué pecado podemos ver o confesar nosotros después de leer esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado podemos confesar después de estudiar Josué 6? Bessie está escribiendo confiando en Dios en todo momento, porque la victoria es de Él. Bessie, yo puedo confesar que hay tantos momentos en mi vida cuando no confío en Dios primero, cuando busco ayuda de mis fuerzas o de otra gente, o cuando tengo miedo y no tengo la confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Puedo yo confesar este pecado? Sí, muchas gracias por compartirlo. Cuando tengo una muralla en mi vida, una muralla espiritual, personal, mental, ¿confío en Dios o no? ¿Cierto? Esa es la pregunta acá. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Narcisa. Amada, como dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30, dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó. Así es. Por la fe. O sea, es importante aquí es la fe, ¿no? ¿Verdad? Las murallas, por ejemplo, que usted conoce en mi vida, y yo las confieso, cuando yo caí en un pozo profundo, como dice el Salmo 40, en el pozo de la desesperación, me dijeron que recurra a un profesional para que me ayude, que es un psicólogo. Y yo no Así es. estoy en contra de las ayudas, porque para eso Dios las pone. Y bendito sea Dios por eso. Yo siempre oro por ellos. Y la psicóloga en personal acá es mi amiga personal, ha ido a mi casa, ha ido a Ecuador. Entonces ella se puso a las órdenes y 2 veces estuve con ella, pero las 2 veces nos cambiamos de sitio. Ella se dio cuenta que en la primera vez que fui, más bien ella se puso del otro lado y me dice, no, 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 yo contigo voy a conversar. Entonces, como ella me dice, tú te convertiste en mi guía espiritual. ¿Por qué? Porque las murallas me di cuenta que no iban a caer de esa manera, sino que yo había entrado en un proceso de dureza de mi corazón. Así es. Había entrado en un proceso de incredulidad por lo que me pasó. La pregunta era, ¿por qué te llevaste al ser que yo más amaba? ¿Por qué me arrancaste de esa manera? Y eso era una lucha, una muralla que no me dejaba acercar a Dios ni me dejaba ver su bondad, su regalo. Entonces, la muralla, por eso hablo de las murallas mentales, espirituales. Entonces, yo pienso que la fe aquí es lo más importante, porque por eso, como dice la palabra de Dios, cayeron las murallas. Ese es mi aporte, amada. Así es, muchas gracias. Sí, y gracias a Dios que la fe que tenemos nosotros es un regalito del Espíritu Santo. ¿Y cómo crecemos en la fe? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde vamos cuando necesitamos ayuda? ¿Dónde vamos cuando nos falta la fe? Vamos a la palabra. Porque ahí el Espíritu Santo está obrando la fe en nosotros, está dándonos todo lo que necesitamos. Por eso con Dios nada es imposible, ¿cierto? Cuando nosotros notamos que estamos cayendo, no puedo yo, Elise, obrar más fe en mi corazón. No puedo yo hacer la obra para tener mejor fe. No, Dios lo hace. Entonces, ¿dónde busco ayuda en Dios? ¿Cierto? No es decir, como la hermana comentaba, no es decir que no podemos buscar ayuda de otros regalos de Dios, ¿cierto? De doctores, de la familia, de ayuda. Dios nos ama de tantas maneras y nos ha dado personas, recursos que nos ayudan.
pero a motivo de mi corazón, ¿está enfocado en Dios o en mis fuerzas? ¿Cierto? Eso es como la línea para pensar en que cuando tengo una muralla en mi vida, ¿en quién estoy confiando primero? ¿En quién estoy confiando primero? Ay, y amigas, también estoy pensando en las murallas que tenemos. A veces, a veces se caen, a veces se caen, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero a veces no. A veces tenemos que esperar un buen rato para que se caigan y a veces no se caen. Y eso se llama la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver la paciencia del pueblo de Israel caminando 7 días, ¿cierto? Nosotros también, cuando estamos en el pozo, cuando estamos en la valle, a veces tenemos que esperar días o años. Me hace pensar en Pablo. Pablo habló de su espina en su lado, ¿cierto? Y como él oró y oró para que Dios saque este problema de su vida, y la respuesta de Dios era no, porque mi poder está visto en su debilidad. Entonces, la fe, como Narciso comentaba, es lo más importante acá, porque sabemos, como ellos, que tenemos la victoria en Cristo. Ya tenemos la victoria, pero estamos caminando en este mundo todavía y es la fe que nos corre en esta tierra, ¿cierto? No importa lo que pasa en la vida, si la muralla queda o se cae, sigamos con fe en la victoria que sí tenemos en Cristo. Amén. Ya vamos adelante entonces con el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de Josué 6 notamos el amor de Dios hacia a nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Shirley. Yo digo que en Juan 3:16 dice que por amor Dios dio a su Hijo unigénito, ¿ve? Que fue a la cruz del Calvario por nosotros, por amor. Así es. Así es. Aquí, bueno, en el ejemplo que compartiste, Shirley, Jesús batalló la batalla en nuestro lugar, ¿cierto? Sí, Como Jesús ganó, o Dios ganó la victoria de Jericó, Jesús ganó sí, la victoria para nosotros. así. Ya tenemos la victoria. Es como Dios hablando con Josué. Y Dios dijo, ya te he dado esta tierra. Oh, Esta tierra es para ustedes. Ya tienen la victoria. Pero Josué, te invito a conquistar la tierra. ¿Cierto? Ya tenía victoria, pero Dios estaba invitándole a entrar la tierra prometida. Es como nosotros. Ya tenemos la victoria. Pero Dios está sí, invitándonos a caminar en fe. ¿Cierto? amén. Amén, lindo. Gracias, Shirley. ¿Alguien más? ¿Dónde más podemos ver al amor de Dios hacia nosotros en la historia? Ya hemos hablado de con Dios nada es imposible, ¿cierto? Podemos ver el milagro que hizo acá. El Dios de milagros está en nuestra vida también, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Narcisa, adelante. Sí, hermana, yo veo el amor de Dios cuando el Señor les dice que les da toda la ciudad, o sea que el regalo es la toma de la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Ese fue el regalo y el Ajá. Señor pues les dice, yo te he dado ya la ciudad. Mm. También veo el amor de Dios en el último versículo, que es el versículo 27, donde dice, el Señor estuvo con Josué. Así es. Entonces es una promesa que el Señor también está conmigo y con cada una de ustedes, ¿no? ¿Verdad? Si creemos, como usted siempre lo ha dicho y los profesores lo dicen, y eso es palabra de Dios, que nosotros por la fe en Jesucristo podemos obtener esa victoria.
Me Ah, encantó antes de terminar lo que usted dijo, que me fascinó. Me fascinó lo que usted dijo. Lo uno, que nada es imposible con Dios, usted lo dijo. Y lo otro que usted dice, que a veces las murallas no se caen en el momento que uno desea. sí. Y aún puede ser que no veamos caer esa muralla. Y sabe de qué me acordé, y permítame un minuto nada más, lo que dijo Pablo, ¿no verdad? Ujú. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, que a mí me conmueve cuando yo leo eso, y él dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como, ya estaba a punto de su partida, ¿no verdad? Así Pero es. dice luego, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido, que me encanta eso, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. O sea, no solamente a él, sino a todos los que creen. Imagínense, esa muralla nunca cayó, pero él estaba seguro que sí se habían caído para él y que a él esperaba un regalo en el cielo. Sí. Yo me Amén. acordé de lo que usted dijo, hermana. Me hizo piel de erizo. Gracias, querida. Sí, pienso y también nosotros no tenemos la vista como Dios, ¿cierto? Las murallas que nosotros podemos ver en la vida que son tan importantes para nosotros, quizás Dios sabe mucho más y sabe que esta muralla no es tan importante para ti. Lo más importante es otra cosa. Entonces, Pablo mostró la fe increíble que con muralla o sin muralla, Dios es bueno. Con muralla o sin muralla, Dios está obrando para mi bien. Eso sí es la fe. ¿Cierto? Es la confianza en quién es Dios. Amén. Amén. Y muchas gracias por comentar de capítulo 6, versículo 27, de cómo Dios estaba con Josué. Y tenemos la misma promesa nosotros, ¿cierto? Dios está con nosotros hasta los confines del mundo. Está con nosotros. No necesitamos un arca, ni sacerdotes, ni trompeta. No, Dios está con nosotros. Tenemos la promesa. Amén. Bessie en el chat hablaba de Rahab y su familia. A mí me encanta la historia de Rahab. Es el ejemplo perfecto de la gracia que tenemos cada uno de nosotros. Rahab no es parte del pueblo de Israel en este momento. De hecho, está viviendo una vida de pecado. Y ella, por la fe, ella no rechazó la fe. Ella no rechazó Dios. Ella creó. Y aquí podemos ver su salvación. Y dice la palabra que ella y su familia fueron adoptadas al pueblo de Israel. Ella vivió con el pueblo de Israel después. Era extranjera, pero Dios invitó a ella, a su familia, por la fe. Es lo mismo como nosotros. Nosotros no pertenecemos a Israel. Somos extranjeros, pero Dios nos ha adoptado como sus hijos por la fe. Formamos parte de la nación elegida. Entonces, la historia de Rahab muestra la diferencia de la gente que siguen a Dios y la gente que rechazan a Dios. Dice en el primer versículo de este capítulo que la gente tenía temor de Dios. Sabían que el pueblo de Israel tenía Dios. Han escuchado de lo que pasaba en Egipto con el Mar Rojo. Habían escuchado de todo el río Jordán, de sus milagros. Tenían temor de Dios, pero ¿querían seguir a Dios? No. ¿Querían acercarse a Dios? No. Rechazaron lo que conocían de Dios. Entonces recibieron la justicia. Rahab sabía lo que estaba pasando y creó. Y aquí está la fe, ¿cierto? La gracia de Dios es para todos y algunos van a rechazarlo y qué pena tan grande. Pero los que entienden, los que no rechazan el regalo de la fe, tienen la vida eterna. Y Rahab es un ejemplo. Además, amigas, en el libro de Mateo, cuando hay la lista de la familia de Jesús, de la línea de Jesús,
¿Quién está allá? Nombrado Rahab. Rahab formó parte de su familia, de su línea. ¡Qué increíble! Bueno, amigas, ahorita, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? ¿Qué ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Nuestro corazón. Bessie está escribiendo, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí misma, así como Él es puro. Amén, Bessie, gracias. Para mí quiero pedir la confianza en Dios, aun cuando se parece que la muralla es gigante. Aun cuando parece que no puedo tener la victoria, sí lo tengo. Y deseo que Dios cree esta confianza en mi corazón. La confianza en las promesas de Dios que ya tenemos. Amén. También la confianza en los tiempos de Dios, ¿cierto? Bueno, amigas, ahorita, después de leer la historia de Josué 6, vamos a abordar una pregunta que muchos hacen, especialmente los incrédulos. Entonces, es muy importante que practicamos de este tema. Aquí lo tengo en la pantalla. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? No sé si ustedes han escuchado, pero mucha gente que no creen en Dios, incluso los que creen, a veces dicen, ¿cómo puede un Dios de amor hacer permitir tanta violencia? En la historia de Jericó sabemos que entraron a la ciudad y mataron a todos, mujeres, niños, hombres y animales. ¿Por qué tanta violencia? Entonces, eso es la pregunta que deseamos abordar y deseamos poder contestar cuando otros nos preguntan, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos puntitos importantes. Dios ahorita está cumpliendo su promesa de dar a Israel la tierra prometida, ¿cierto? Pero también podemos ver violencia en esta promesa. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, está bien sentir triste sobre la violencia. La violencia nos aflige y debería afligirnos. La violencia es terrible. Y Dios mismo, Jesús, lloró sobre la violencia. Tenemos evidencia en Lucas 19, perdón, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén y la destrucción que iba a pasar. Y dijo Jesús, ay, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Jerusalén, Jerusalén. Jesús sabía de la violencia que iba a pasar a Jerusalén, pero por no creer, la gente no eran rescatados. Y Jesús lloró. Entonces nosotros también podemos sentir toda la emoción sobre la violencia. Pero también sabemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Entonces, cuando pensamos en la violencia, es muy importante recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Sus características. La primera, Dios es paciente. Dios es paciente. Aquí hay un versículo increíble que dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Queridas, en la historia de Josué 6, recordamos que la gente de Jericó sabían de Dios.
De hecho, los habitantes de esta tierra han escuchado de Dios por años. Abraham estaba en esta tierra. Han escuchado de Dios por siglos. Entonces acá hemos notado que temían el poder de Dios, pero negaron a Él como su Dios. Querían seguir adorando sus ídolos falsos. Siguieron en el pecado, rechazaron Dios. Dios por los años les dieron tiempo de gracia y sabían de sus milagros, pero no creyeron en Él. Rechazaron a Dios. El segundo punto, Dios es justo. Dios es justo. Es su carácter. Deuteronomio 3:32-4. Él es nuestra roca. Su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo, recto. En Él no hay ninguna maldad. Entonces, la violencia, por ejemplo, en esta historia, es una justicia. Es una justicia, porque en Dios no hay ninguna maldad. Entonces, aquí podemos ver cómo con el rechazo a Dios hay consecuencias, ¿cierto? Hay consecuencias. Y además, amigas, sabemos que de otras partes de la palabra de Dios, sabemos la gravitud del pecado en Jericó. En Levítico 18 habla de ellos y habla de su inmoralidad sexual, el bestialismo que practicaron. También practicaron sacrificio humano, sacrificio de los niños, idolatría. Entonces, la gente de Jericó estaban viviendo en pecado gravísimo, gravísimo. Y una gran parte de la destrucción de algunos pueblos de la tierra prometida era porque Dios no quería que su pueblo era contaminado por el pecado, contaminado por sus creencias. Entonces, también tenemos ejemplo en Levítico 18, donde Dios está dando a Moisés, en este caso, la lista de los pecados de los pueblos. Y dice que va a castigar su maldad y expulsarse de la tierra para que sus niños no sean contaminados por ellos. Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de justicia. ¿Ok? También vamos adelante. También Dios es un Dios que nos protege. Dice Salmo 18, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acristolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Dios cuida a su pueblo y está cuidando a su pueblo ahorita. Y también sabemos que Dios es misericordioso. Es misericordioso. Juan 3:16, todos lo saben, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ofrece la gracia a cada persona del mundo. Si si la gente desea rechazar su gracia, hay consecuencias. Si vamos más adelante en Juan 3, podemos ver en Juan 17, 18 y 19 toda la historia, ¿cierto? Dios sí dio su Hijo para el mundo. Todo lo que cree en Él son salvados, sí o sí. Dice 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para salvar al mundo. El que cree en Dios no es condenado. Amén, gloria a Dios. Pero vamos adelante. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Dios, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, aquí podemos ver
los dos caminos, ¿cierto? Creer en Jesús, la vida. No creer en Dios, en Jesús, la condenación, ¿cierto? Un Dios de misericordia y un Dios de justicia. Y Dios es fiel. Gracias sean dados a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria. Gloria a Dios. Y ahorita tenemos el privilegio de compartir la victoria con todos, para que puedan vivir siempre con nosotros en el cielo con su Salvador y no sean condenados. Entonces, damos gracias a Dios por la victoria que tenemos y tenemos tristeza sobre la violencia, pero aún más tenemos tristeza de la incredulidad. ¿Y qué oportunidad tenemos nosotros de compartir la verdad con todos, cierto? Amigas, gracias por escucharme. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre la violencia que encontramos en el Antiguo Testamento? Rocío, adelante. Quería hacer un comentario respecto a una parte de un evangelio, o más que todo Mateo, que dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y entonces encuentro una traducción que dice que significa que solo los hombres esforzados son los que pueden arrebatar las bendiciones en cuanto espirituales, ¿no? Si lo vamos a ver en el tema espiritual. Si no nos esforzamos, no vamos a alcanzar esas metas que Dios nos ha prometido. Así es. Así es. Amén. Es clarísimo que Dios no quiere, de verdad, odio a la violencia, ¿cierto? Es contra la violencia. Y los que son violentos, por ejemplo, en este caso, como mataron a sus hijos para sacrificio, como vivieron la gente en Canaán, en Jericó, era gravísimo. Y sabemos que hay justicia para los que hacen las cosas malas, ¿cierto? Así es. Gracias, Rocío. Estoy feliz que pudiste regresar, amiga. Narcisa, adelante. Sí, amada, quiero leerle lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O sea que es la misma palabra la que habla, no es nadie, ¿no? ¿Verdad? Ni usted tampoco. O sea, cuando usted dice que muchas veces nosotros decimos por qué tanta violencia, pero la palabra mismo lo dice. Dice así, le voy a leer tal como está. Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, Amén. sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Amén. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. Amén. ¿Por qué habrás de morir? O sea, ¿por qué habrás de morir? Nosotros muchas veces, esa es la pregunta que todo el mundo hace y nos hace. ¿Por qué si usted predica eso hay tanta violencia? Entonces yo siempre también les leo lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y le leo rapidito, ¿no? Y dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán ambiciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, Ajá. enemigos de todo lo bueno, traicionero, impetuoso, vanidoso y más amigos del placer que de Dios, Amén. que aparentan tener piedad, pero no la tienen. Y dice bien clarito ahí el Señor, a estos evita. Entonces, la maldad se ha multiplicado, pero damos gracias a Dios que mientras la maldad se multiplica, la gracia de Dios sobreabunda. Pero, ahí está el pero va a llegar el momento en que esa gracia va a llegar a su fin. Así es. Así es. Perfecto. Gracias. Mira, Narcisa, si puedes compartir las referencias de Ezequiel y de Timoteo en el chat, por favor. Sería una bendición. Gracias. Sí, amigas, Dios no está condenado a la gente por su propia cuenta. Ellos están haciendo. Si rechazan a Dios, están eligiendo la condenación, ¿cierto?
Dios no desea condenar al pueblo. Ellos mismos están tomando la decisión de rechazarle. Están tomando la decisión de la condenación. Entonces, como un Dios de justicia, sí, hay un fin de su tiempo de gracia. Entonces, aquí tenemos la tristeza de cuando la gente rechaza a Dios. También nosotros creyentes tenemos la confianza completa de la paz, misericordia, de la gracia de Dios, que nosotros creyentes estamos en su mano cariñosa para siempre y nadie puede sacarnos de su mano. Entonces, aquí tenemos la confianza que Cristo nos da. Y por eso Academia Cristo se llama Academia Cristo, aquí tu paz. No es paz por nosotros, por Academia Cristo. Es paz por Dios, por Dios. Vivimos en paz que sobrepase todo entendimiento porque vivimos en Dios. Vivimos en su victoria. Amén, queridas. Muchas gracias por la participación y vamos adelante al tema de nuestro estudio. Salmo 27:1. Y ahorita deseo enfocar en la parte que dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Cuando nosotros pensamos en las murallas de nuestras vidas, ¿qué pensamos aún más en la fortaleza que tenemos nosotros, que es el Señor? Él es la fortaleza de nuestras vidas. Él es lo que está luchando en nuestro lado. Él ya ganó la victoria. Él es nuestra fortaleza. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. ¿Quién podría infundirme miedo? ¿A quién podría yo temer? ¿A qué muralla? Dios es mi fortaleza. Amén. Bueno, queridas hermanas, para la próxima, martes, vamos a Samuel. Samuel 2. Vamos a ver la historia de Samuel y estoy invitando a ustedes a pensar en un captar que podrían utilizar para contar la historia de Samuel. ¿Ok? Como siempre, voy a compartir en el chat toda la información de la tarea que necesito. Para terminar la lección de hoy día, el Señor te bendiga, hermanas, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, amadas hermanas. Abrazos a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, les guarde. Que tengan un lindo fin de semana. Y nos vemos el martes. Primero Dios. Gracias, queridas. Rocío, veo la mano. ¿Querías comentar algo? Sí, profe, primer libro o segundo libro de Samuel. Gracias. Perdón, voy a regresar. Es el segundo, el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 2 y 3, amiga. ¿Está bien? Gracias, profe. Dios la bendiga. Que tenga un buen día. Igual, gracias a Yo le ustedes. bendiga, profesora. Disculpe que no me haya intervenido mucho. No te preocupes, está bien, querida. Gracias, profe. Gracias, Que Teresa, se me Aisha, Shirley, Narcisa. Gracias por todo. Sí, Amara, le puse ahí en el chat